Hola, buenas noches. Quiero comprobar si me escuchan, por favor. Carlos Fernando está ahí, me puede contestar. Buenas noches, sí se escucha. ¿Se escucha bien? Claro. Sí. Sí. Perfecto, gracias. Bien, comenzaremos haciendo un breve repasito de lo que hemos estado viendo. En esta primera parte ya hemos, creo, comprendido bien los alcances de la definición de riesgo, el carácter económico y algo importante que ustedes van a responder en el segundo foro, ya lo van a hacer, yo no estoy muy seguro, creo que es en el tercero, es esto de el Estado ante el riesgo. Es una pregunta muy sencilla. Quiero reiterar que no hay diferencia entre la definición que hace el Código de Comercio y la definición de la norma ISO 31000. La norma ISO es más comprensiva, más amplia. Habla de la totalidad de los riesgos de la organización. Puede ser empresa, ministerio, ya sabemos que una organización puede ser también sin fines de lucro. Cualquier organización afronta riesgos, muchos riesgos. Entre ellos, riesgos de daños, y por eso también es necesario conocer la definición del código, que se refiere más concretamente precisamente a esos riesgos de daños físicos a los bienes que componen el activo de una organización. Pero ambas definiciones son la misma cosa. La ISO nos dice que el riesgo es lo que conspira, lo que amenaza, lo que impide la consecución de los objetivos de una entidad. Y bueno, el código nos dice que el riesgo es un evento igual, fortuito, incierto, que puede provocar daño económico. Está totalmente enmarcado en la definición de ISO. Las acciones del Estado, ustedes pueden repasar eso. Los seguros obligatorios que están mencionados aquí no son los únicos. Hay más seguros obligatorios que ustedes pueden encontrar en la legislación. Hemos visto también que el ámbito de aplicación de la administración o gestión de riesgos tiene que ver con la empresa, y hemos analizado los elementos de la empresa con un enfoque económico primero y jurídico después. Si la empresa es la misma, hablo de enfoques para poder delimitar mejor el ámbito de comprensión de la organización. Y por tanto, los riesgos en la organización, hemos entrado a ver la norma ISO, hemos visto la gestión de riesgos en sectores regulados, y una de las respuestas del foro era precisamente esa, ¿no? Y las causas de los riesgos, que es algo que vamos a ver en otro foro, pero ya hemos repasado acá en el aula virtual. El por qué las organizaciones constituyen ámbito de estudio es importante, porque conjugan todos los elementos que juegan en una actividad múltiple y por tanto permiten tener un espectro más amplio de posibilidades de riesgo. La norma ISO, que es una familia de normas sobre gestión de riesgo,
Por ejemplo, acá estamos viendo la 31.000 y ustedes en la norma chilena ya están viendo una que le llaman la 31.010. Bueno, no es diferente, es la misma, simplemente con algunas mejoras, algún tipo de detalle. ¿Qué quiere, qué busca, qué propone la norma ISO? Que no es obligatoria, por supuesto, pero que ayuda mucho, como vamos a ver enseguida, a darle más prestancia, más fuste, más cuerpo a la empresa. Entonces son principios y directrices, orientaciones para la gestión de riesgos que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización. No es certificable, eso lo dijimos, porque las normas ISO generalmente sirven para que luego de una inspección efectuada por técnicos, por especialistas, por la gente que en cada caso entiende de la problemática que se está analizando o evaluando, una vez que comprueba que la entidad en cuestión está aplicando normas, por ejemplo, normas de ingeniería o normas de cualquier otro tipo, hace una certificación indicando que esa empresa aplica correctamente la norma propuesta. En el caso de la norma ISO no es certificable y ya lo hemos explicado, es porque la variedad de empresas en cuanto a tamaño, volumen, cantidad de gente, tipo de actividad, es tan grande que sería muy difícil pretender que una norma abarque todo eso y certifique. Lo que sí es importante de la norma, aun cuando no sea certificable, y ya les dije que aquí el Instituto Boliviano de Normas y Calidad, INORCA, tiene una asesoría, un apoyo a la gestión de riesgos. Lo que sí es importante es que se sepa que las entidades manejan la gestión de riesgos de un modo objetivo, de un modo racional. Tanto es así que hemos visto que la ley de servicios financieros 393 impone el manejo, la gestión de riesgos. A ver, impone la necesidad de desarrollar dentro de las entidades financieras un sistema de gestión de riesgos cuando se trata de conglomerados de entidades que están en el mismo rubro como las que ya hemos mencionado. Aquí también al hablar de la norma ISO se ha hecho una pequeña historia indicando que nació por los años 60 y que entre los sectores que había contribuido a su desarrollo estaba el sector asegurador. Luego ya diversas iniciativas han ido mejorando, aportando, hasta contar con lo que se tiene ahora. Hay un tema importante aquí que quiero comentarles en la gestión de riesgos según la norma ISO. Hay que tener en cuenta esto de las consecuencias y la probabilidad. Cuando hablamos de las consecuencias, los efectos que se derivan directa o indirectamente unos de otros, ¿no? Una cadena de sucesión de efectos, porque cualquier decisión, cualquier hecho interno, externo, ha de provocar, ha de dar curso, ha de arrancar, ha de gatillar una acción cualquiera que ésta sea, y esa repercute en otras y en otras y en otras. Y esa sucesión de causa-efecto es el trabajo permanente, esa es la forma en que funciona la vida de cualquier organización. ¿A qué quiero llegar? Y aquí, porque ustedes van a tener una tarea que vale 10 puntos, pero es una tarea bonita porque se trata de un caso de análisis. Estamos hablando de riesgo y hemos visto que la definición del seguro, por ejemplo, nos pone que el riesgo
tiene un efecto económico. O sea, y con ustedes que son aseguradores, siempre han escuchado y han aprendido que en el seguro el riesgo, la aleatoriedad, siempre tiene un efecto negativo. No puede haber la ambigüedad de que sea positivo o negativo, porque no entramos al azar del juego de ganar o perder. Cuando hablamos de seguros, siempre es pérdida. Sin embargo, cuando hablamos de los riesgos que manejamos en la gestión de riesgos que nos propone la norma ISO, también podemos hablar de, no diré de ganancias, no es ganar o perder, sino de esa exposición a riesgo. Aun cuando se generen los riesgos, pueden darse oportunidades, se abren oportunidades. Eso es algo de lo que todo el mundo habla, y ustedes que conocen mucho la literatura académica y la literatura de negocios al respecto, saben que siempre que sucede algo, la alternativa es que se genere quizás una oportunidad. Y vean ustedes, en el caso de la pandemia, si es que queremos hablar de esto, la oportunidad que se ha abierto a un mundo de negocios, particularmente en el área de la medicina. Los laboratorios están ganando un montón de plata, los que producen las medicinas tradicionales y los que están investigando por la vacuna, por ejemplo. Y hay otras actividades en las que se han generado oportunidades a través de, es decir, por encima de la pandemia. Esto de la cibernética, la electrónica, las comunicaciones, un boom, ¿no? Las empresas de este rubro están ganando mucha plata, etcétera. Y hay un caso que se les va a proponer a ustedes como tarea, en donde me gustaría que todo lo que estamos hablando acá en el aula se lo pueda capitalizar en ese buen sentido de lo que significa riesgo. El riesgo siempre va a estar conspirando, siempre va a estar molestando, desviándonos de los objetivos de la organización, sin duda. Pero cuando un riesgo provoca un desvío de esa naturaleza, al mismo tiempo podría, no siempre, pero podría generar oportunidades. Algunas fábricas, y unas por obligación, por ejemplo la General Motors y otras, el gobierno americano les ha impuesto que en vez de automóviles, o más allá de fabricar automóviles, fabriquen respiradores, y lo están haciendo, etcétera. Bien, entonces, acá en Bolivia también puede ser que estemos viendo algún tipo de actividad que, a pesar de la pandemia, pueda estar encontrando oportunidades. En el área del seguro, por ejemplo, alguna compañía tiene pólizas que cubren el COVID, etcétera. Entonces, eso es lo interesante. La gestión de riesgos nos permite, con todos los mecanismos que hemos analizado y que vamos a seguir estudiando, de identificar, evaluar y sobre todo manejar, podemos encontrar oportunidades que, aun cuando un objetivo hubiera sido desviado, puede ser un desvío parcial porque cambiamos el objetivo. Eso es lo interesante y lo importante en la gestión de riesgos, la versatilidad. Eso también nos habla cuando hemos visto el valor que tiene la administración por objetivos, porque en la administración por objetivos hemos explicado también que hay una participación
O sea, la administración por objetivos es participativa, integradora, comprensiva respecto de todos los involucrados en la problemática, que puede ser pequeña, departamental, sectorializada, o puede ser macro respecto del concepto total de la organización. Entonces, yo les insto a que tomen muy en cuenta lo que estoy diciendo, porque en el análisis que ustedes van a hacer en la tarea, quisiera que sean muy, digamos, muy detallistas, que puedan encontrar muchos de estos conceptos que se están manejando en el relato, en el escenario que se les va a plantear. Por lo que sé, por lo que entiendo, esto recién les va a llegar el lunes, así es como IDEA maneja el proceso de lanzar la información o el trabajo hacia los estudiantes. Está bien, no hay problema, y eso se puede hacer sin mayor dificultad. Espero más bien que les guste, porque es un ejemplo muy actual de lo que está sucediendo con la pandemia. Bueno, entonces, repasando lo que dijimos, habíamos entrado también a ver el tema de definiciones que son de mucha importancia. En la vida profesional tenemos que tener muy claros estos conceptos, que los manejamos todos los días, pero que no siempre estamos, digamos, conscientes del alcance que tiene, ¿no? La definición de bienes, que comprende las cosas, ese vocablo, cosa. Un bien es una cosa material o inmaterial. Y bueno, ahí vendrán los bienes inmuebles, los bienes muebles, etc. El otro concepto importante es el patrimonio, ¿no? El patrimonio, que es el conjunto de bienes. Cada bien es una cosa. El conjunto de todas esas cosas es el patrimonio, visto desde el punto de vista económico especialmente. Y finalmente, la definición de propiedad, que viene ligada a los derechos. Tenemos que ser muy claros en la definición, en el concepto de lo que son derechos que se ejercen sobre las cosas, los bienes, y que derechos garantizados constitucionalmente, como la propiedad, nos permiten disponer de esas cosas, de esos bienes, con los límites que establece la legislación. Esas definiciones ustedes tienen que manejarlas apropiadamente en su vida profesional. También habíamos visto los riesgos potenciales en cualquier organización y hemos hecho un repaso algo minucioso, no tan minucioso a mi gusto, pero creo que bastante exhaustivo, de toda esta lista de riesgos que tenemos acá, que comienza desde el Big Bang de una empresa, ¿no? Desde que se piensa en crearla, en hacer el proyecto, en desarrollar todo lo que hay que planificar respecto de la instalación, con quiénes contamos, dónde va a ser, nuestro mercado, dónde se ubica, quiénes son, etcétera. Todo lo que es un proyecto que ya viene con riesgos. Y por supuesto, ya cuando la empresa está en marcha, están todos los demás: la responsabilidad civil, la naturaleza, el mercado, la tecnología, los daños directos y los consecuenciales, los problemas que hay en los procesos de la empresa, no solamente procesos productivos, en las empresas de servicios, por ejemplo, en todos los procesos departamentalizados con los objetivos de cada área. Bueno, los riesgos legales, sociales, políticos, financieros, etcétera, que de alguna manera reflejan lo mismo que dice la norma ISO. Ustedes han respondido en el foro. La clasificación que hace la norma ISO de los riesgos
no es tan amplia como la que estamos viendo acá, pero obviamente coincide. Podemos juntar algunos de estos. Eso es cuestión de cada cual, ¿no? La norma ISO, cuando nos hace una lista de los riesgos, es simplemente para orientarnos, para ayudarnos a que podamos saber en qué terreno estamos pisando, en qué terreno nos manejamos respecto de los riesgos que vamos a identificar. Hemos analizado riesgos específicos y relevantes de ciertas actividades. Aquí ya no hay mucho que decir. Obviamente es claro que cada ámbito de actividad tiene su propia gama de riesgos. Lo que sí hay un riesgo común a todas las actividades, que es la posibilidad de la responsabilidad civil y, por supuesto, la otra posibilidad de la pérdida de beneficios. Hemos analizado las causas de los riesgos y pongo énfasis sobre todo en las causas administrativas, cuando hablamos de causas internas y externas. Respecto de los riesgos, las causas administrativas, porque los entendidos en el ramo dicen que un 80% o más de las quiebras de empresas están ligadas a un manejo administrativo deficiente, inadecuado o corrupto. Y aquí es donde entra precisamente la gestión de riesgos. Dijimos que el enfoque de la gestión de riesgos es poner a la empresa precisamente en un plano de un objetivo final de tener los riesgos bajo control, así como tiene otros objetivos empresariales. Y en lo que hace a la administración, falla la gestión de riesgos por falta de controles, de manuales, de directrices, de procedimientos de cómo hacer bien las cosas. Y cuando hay ausencia de una guía práctica para saber cómo hacer cada tarea, estamos con un vacío que permite fácilmente los errores, las equivocaciones, y por tanto no estamos manejando bien los riesgos. Entonces, las causas administrativas merecen particular atención cuando hablamos de gestión de riesgos. Las causas físicas y demás, por supuesto que tienen su importancia, pero están más ligadas a la parte de ingeniería, si queremos ponerle un rótulo. Las causas personales, por supuesto, también son importantes, pero tienen su propia dinámica de manejo también. En cuanto a las causas externas, ahí sí que no tenemos control alguno, y está el entorno social y político, que ya lo hemos explicado, los actos criminales de terceros y el ambiente natural, o sea, la naturaleza, todo lo que pueda pasar. Hemos entrado también a ver qué es la administración de riesgos y una reflexión acerca de cómo evaluar, cómo medir el éxito, el grado de desarrollo de una empresa, un país, una organización, y he planteado un parámetro que es la forma de manejar los riesgos, y les he pedido que reflexionen sobre eso, porque en algún momento vamos a tener que solicitarles su propia opinión al respecto. Habíamos definido entonces la administración del riesgo como organizar la empresa desde el punto de vista del riesgo, así como también tomamos en cuenta otros elementos para organizar la empresa. Dijimos que es una actividad profesional y la función que tiene es identificar, evaluar, intervenir, prevenir, proteger situaciones de riesgo. Los objetivos finales, los propósitos últimos de la gerencia de riesgos están en la protección del patrimonio de la organización y
mantener la continuidad, la empresa en marcha. Los objetivos operacionales, seguridad y seguros, sobre todo en la parte de los daños, en la parte de los activos. El rol del directorio lo hemos explicado también con detalle, pero hay que remachar que el rol del directorio es fundamental. Un directorio, un cuerpo ejecutivo en una empresa que no tenga conciencia de lo que significa la gestión de riesgos, que no conozca, que no se haya aproximado, que no sepa por lo menos los principios de la gestión de riesgos, difícilmente va a poder plantear un plan, un programa de trabajo que pueda ser exitoso, porque los riesgos se le van a venir encima y como no los ha identificado bien, como no ha planteado, no ha hecho un plan de trabajo para manejar los riesgos, las amenazas, probablemente tenga más problemas. Entonces, el rol del directorio es fundamental, es la cabeza. Si la cabeza entiende lo que es el manejo de riesgos, todo lo demás se va a manejar bien porque esa cabeza va a dar instrucciones, va a dar directrices, va a plantear políticas, va a permitir, no permitir, va a dar vía libre a que la gerencia de riesgos elabore manuales, haga cursos, capacitación, etcétera, de manera que todo elemento, toda persona, todo componente de la organización estén impregnados de la idea del propósito que los mueve en el manejo de riesgos, y por eso hemos hablado de la administración por objetivos, porque ahí lo que más se necesita es la participación, la integración de la gente. Por tanto, los responsables de la gestión de riesgos son la alta dirección, gerentes, ejecutivos, jefes de departamento, supervisores, capataces y todos los demás funcionarios, hasta el último pinche, como solemos decir en la institución. Todos tienen que estar integrados. Mucho se habla de ponerse la camiseta. A mí no me gusta mucho ese término porque no es el empleado, no es el funcionario, no es el trabajador el que se pone la camiseta. Tiene que haber oferta de camisetas y hacer que la camiseta le cuadre a cada uno. La empresa tiene que convencer, tiene que enamorar al empleado para que se integre, para que se sienta parte de la problemática y contribuya, porque hay algo que al explicar esto no lo habíamos señalado, pero está aquí al final. El que no colabora perjudica. Pero no es una colaboración que se pueda exigir. Oye, tienes que colaborar, si no colaboras estás perjudicando. No, es una colaboración que se obtiene a través de todos los mecanismos técnicos científicos. Aquí no estamos predicando el amor, el cariño ni la solidaridad cristiana. Estamos hablando de productividad, estamos hablando de técnicas, estamos hablando de procedimientos científicos comprobados en sentido de que el funcionario, el empleado, al que se le brinda su posibilidad de desarrollo humano y que se sienta bien en el puesto de trabajo que tiene, va a dar mayor seguridad, mayor empuje, mayor impulso a la consecución de los objetivos. Entonces, es muy importante este aspecto de la responsabilidad en la gestión de riesgos, porque todos tienen que dar ejemplo. Hemos hablado de las responsabilidades que tiene la gerencia de riesgos, creo que aquí tampoco vale la pena entrar en un mayor repaso, y lo que sí ahora tocamos es qué jerarquía debe tener el gerente de riesgos, cómo interactúa. Y lo que estamos planteando es que el gerente de riesgos tiene que estar ubicado en niveles jerárquicos
elevados, porque se relaciona con todos los ejecutivos, gerentes, funcionarios, con todo el mundo, a alto nivel. Hemos hablado, recuerden, el acceso a información sensible, etc. Por tanto, un gerente de riesgos tiene que tener formación y capacidad de tratamiento de problemáticas complejas. Y algún grado académico, como ustedes. Ustedes son excelentes candidatos para ser gerentes de riesgos o para manejar riesgos. Y creo que he visto ya que hay gente que sí maneja riesgos dentro de sus empresas, tiene esa área designada, pero claro, estimo por el tipo de empresa en el que están desarrollando su actividad, que es la evaluación de riesgos, el manejo de riesgos de los asegurados que va a captar para el sistema asegurador. Pero en el fondo es lo mismo, que analicemos el riesgo propio o el riesgo ajeno para asegurarlo, tiene que tener las mismas técnicas, los mismos procesos mentales y sobre todo un mínimo de formación, porque son problemáticas complejas las que hay que analizar para evaluar adecuadamente un riesgo. Bien, el gerente de riesgos reporta al directorio y debe tener acceso irrestricto al directorio. Claro, él no toma decisiones sobre políticas, las políticas las decide el directorio, pero él puede proponer ideas para esas políticas y compartir inclusive esas políticas antes de proponerlas en definitiva con todos los demás ejecutivos de la organización. Pero, ¿qué pasa cuando una empresa es más chica? No siempre tiene que ser una pyme, puede ser una empresa mediana, pero que no puede darse el lujo de costear el sueldo de un gerente de riesgos. Bueno, hay en Bolivia entidades que hacen auditoría de riesgos, porque por razones de costo y estructura, las organizaciones medianas o pequeñas no pueden contar con un gerente de riesgos y la gestión de riesgos está en manos de gente que no ha recibido adecuadamente esa misión o esa función. El gerente financiero, el contador, generalmente se va por ahí y el informe de EION los respalda. El asunto es que no hay un manejo direccionado de lo que es la gestión de riesgos. Entonces, como soluciones alternativas están el outsourcing o tercerización, lo que decíamos, la auditoría de riesgos, que aunque es una foto anual o periódica de cómo están los riesgos, ayuda muchísimo a que empresas medianas o pequeñas puedan también abordar su problemática en forma consciente. Y hablamos de todos los riesgos, no solamente los riesgos físicos asegurables, sino los riesgos de los macro objetivos de la entidad. ¿Dónde se ubica entonces el gerente de riesgos? En las grandes organizaciones. Ahí hay que hacerse una pregunta. ¿Lo ponemos en línea o lo ponemos en staff? Los que han estudiado administración, y creo que son todos ustedes, ya saben de qué estoy hablando, pero les hago recuerdo, la línea significa que el que ejerce u obedece el mando de otras personas en un lugar del organigrama. Recibe mando y genera mando hacia abajo. Recibe mando de arriba, genera mando hacia abajo. Entonces, esa es la línea, ¿no? Y el organigrama, el dibujito es clarísimo en ese sentido. El staff es más bien de asesoramiento o de proporcionar información y datos que ayudan a la línea a funcionar eficientemente. El staff es un
asesor, un abogado, es como el que tenemos el diablo y el ángel en los hombros, ¿no? Que nos soplan a la oreja. Bueno, ese es el staff, porque nos están soplando permanentemente para que hagamos lo que ellos creen que hay que hacer. Bueno, es un paralelismo en broma, si ustedes quieren, pero realmente el staff puede ser muy útil a la hora de contar con una unidad de trabajo que se ocupe de la gestión de riesgos. Entonces, la decisión de dónde ubicar tiene que responder a criterios válidos. El directorio puede querer que el gerente esté en el organigrama en función de línea, o puede querer que sea a nivel de staff. Hay que conocer cuáles son las razones. No es algo que se elige con una moneda. Lo pongo en línea o lo pongo en staff. Es bueno evaluar las razones y luego ubicar al gerente de riesgos. El gerente de riesgos tiene que contar con personal, ¿no? Personal en línea, dentro de su unidad. Por mucho que sea staff, en ese globito del staff tiene que tener su propio mecanismo interno de trabajo. Entonces, tendrá personal en línea bajo su mando, asignado por la alta dirección. ¿Para qué? Para administrar todos los programas, proyectos, propósitos, para hacer su trabajo, que él solo no puede hacerlo. ¿Y cuál es el rol de los mandos medios? En todo caso, aquí viene algo interesante. Ya sea que esté en staff o en línea, todos los demás en la empresa tienen dependencia lineal de sus propios gerentes y ejecutivos en cada área, pero tienen dependencia funcional de la gerencia de riesgos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cada cual manda en su ámbito. El gerente, el capataz, el director, el mando medio, lo que se llame, el subjefe, comandan a su equipo de trabajo en lo que tiene que ver con su especificidad. Pero cuando se trata de la gestión de riesgos, están automáticamente adosados y obligados a responder a las directrices, a las orientaciones que da la gerencia de riesgos. Funcionalmente, no en una línea directa de mando, sino en lo que hace a la función de la gestión de riesgos, están sujetos a la gerencia de riesgos. Bien, una de las finalidades o de las tareas importantes es hacer conocer y capacitar a todos en los programas de manejo de riesgos. Obviamente se entiende que el gerente de riesgos, ya instalado en su cargo, etcétera, genera todas estas actividades y procesos y por tanto difunde, informa a todos de qué se busca, y esto lo hemos hablado antes de ayer con la administración por objetivos. Entonces, se necesita destacar la importancia de la actuación de cada individuo y lo que acabamos de decir, destacando la dependencia funcional en la implementación de los programas de prevención, protección y conservación. Por tanto, acá, cuando hablamos de dónde se ubica el gerente de riesgos, en mi concepto, que supongo que lo comparte la mayor parte de los conocedores, tiene que estar al más alto nivel. Veamos algunas alternativas, algunas ubicaciones posibles. Una de ellas es que esté en staff, por ejemplo, como estamos poniendo acá, ¿no? Esta línea punteada es una línea de staff. El gerente de riesgos tiene su gente aquí abajo en línea, ahí sí,
tiene mando en su globito, en su área, pero en todo lo demás actúa como asesor, consejero, orientador, etcétera, para la alta dirección, y las gerencias están cada una ocupada en su propia actividad. Otra alternativa es que el gerente de riesgos esté al nivel de todos los demás gerentes. Entonces tendríamos un gerente administrativo financiero, un gerente de producción, un gerente de ventas, todas las gerencias que sean necesarias, y un gerente de riesgos que, como hemos visto aquí arriba, tiene personal a su cargo para manejar las dos áreas o más de las que se hayan planteado en la gestión de riesgo, pero en lo concerniente a lo que está más ligado al trabajo de ustedes, que son los seguros, hablamos de seguridad o prevención y seguros. Entonces, acá habrán departamentos, unidades más pequeñas de prevención, de control, de evaluación de riesgos, etcétera. Todo en el ámbito técnico de ingeniería respecto de la seguridad. Y acá habrá las unidades para seleccionar compañías, coberturas, pólizas, gestionar los siniestros y otros temas en el ámbito de los seguros. Entonces, esta es una segunda alternativa de ubicar al gerente de riesgos. Algunas empresas ubican al gerente de riesgos en la tercera alternativa dependiendo de otra unidad. Generalmente lo ponen debajo de la administración y las finanzas. Entonces aquí está el administrador de riesgos, el gerente, y ya no se llamaría gerente de riesgos, administrador de riesgos, o el nombre que ustedes quieran, con su unidad de trabajo, su propio personal, etcétera, y la dependencia funcional es más diluida, lo que tiene más que nada es contacto, ¿no? Es cooperación, interacción, pero menos jerarquía en cuanto a la posibilidad de disponer, ordenar o manejar una determinada tarea con unidades que no sean las propias. Entonces acá estamos viendo un caminito de cooperación, de coordinación, donde puede relacionarse con la seguridad y la higiene industrial, si es que estamos hablando de la gerencia de producción, que es la que está manejando, por ejemplo, la parte de la fábrica, la unidad de producción, donde está el área de mantenimiento, de máquinas, de equipos, de infraestructura, está la parte de personal, está la planta misma. Bueno, esa es otra solución. Y alguna vez me comentaron que una empresa telefónica muy grande, ligada al Estado acá, no tenía un gerente, sino un cuerpo colegiado de ejecutivos que se reunían frecuentemente para manejar, definir las políticas y los riesgos. Bueno, supongo que si tiene resultados, si tiene buenos resultados, si es eficiente, si se ve que lo que se decide a nivel colectivo funciona, está bien. Pero ahí las responsabilidades son más difíciles de establecer. Puede pasar lo que pasó con el fondo indígena, ¿no? De ahí nadie es responsable, pero nadie sabe dónde está la plata. Entonces, ese es el problema de no tener un responsable bien identificado. ¿Cómo se aplican los objetivos de la gestión de riesgos? Los objetivos que se fijen tienen que estar de acuerdo con las políticas, los planes, los programas generales de la empresa. Obvio,
Es decir, los propósitos tienen que ir juntos en todos los mecanismos, en todos los sistemas. No podemos tener propósitos y objetivos disidentes o diferentes, o que puedan disociar el esfuerzo, ¿no? Entonces, los objetivos tienen que estar de acuerdo con esas directrices principales. Por eso se habla de políticas. Antes de definir los objetivos y todo, tenemos que ver, desarrollar políticas que son más genéricas, ¿no? ¿Qué son las políticas? Son orientaciones, directrices, líneas maestras, doctrinas, reglas, criterios, normas de conducta de cierta actividad. Entonces, una vez que podemos dibujar, digamos, que podemos tener una idea clara de nuestras políticas, de cómo queremos que nuestra actividad se desenvuelva, ahí ya podemos trazar con más precisión los objetivos. Entonces, esos objetivos y esas políticas se aprueban a nivel directivo. Y cuando están aprobadas, se trasladan para que los gerentes, mandos medios y personal hagan efectiva esa directiva, esa directriz. Entonces hay que ejecutar lo que el directorio ha dispuesto. Es obvio, el directorio, por mucho que con buena voluntad haya desarrollado sus objetivos y políticas con la administración por objetivos, ha hecho participar a todo el mundo, etcétera, etcétera, finalmente eso se resume en un decálogo, por decirlo así, los mandamientos. Eso que se ha consensuado se pone en práctica precisamente para que todo el mundo contribuya, y ahí sí el que no colabora perjudica. Por tanto, esas políticas y objetivos tienen que ser informados y compartidos. O sea, todo el mundo tiene que compartir, tiene que estar de acuerdo, tiene que estar sensiblemente propicio hacia lo que se está planteando. Si hay un disidente, ningún objetivo se va a poder llevar a cabo. Tiene que haber un compromiso de participación de cada uno en la línea que se está trazando. O sea, cada individuo, desde el más alto nivel hasta el más bajo. Y por eso se establece en un documento o en los que sea necesario los objetivos y las políticas en el manejo de los riesgos que amenazan al personal y al patrimonio. Claro, la alta dirección ya cumple con eso, no tiene que estar vigilando todos los días los detalles de la ejecución del programa, pero sí el directorio no puede desentenderse, decir, ya hemos hecho el decálogo, ahí están los 10 mandamientos, Moisés los ha dado a conocer al pueblo y el pueblo está ahí haciendo orgía y fiesta. No es la idea, ¿no? Ese decálogo tiene que impregnar a toda la gente y el directorio no puede desentenderse. Una vez que el decálogo está dado a conocer, compartido por los demás, el directorio es responsable de que eso se cumpla. No está vigilando, el directorio no va a vigilar el cumplimiento, pero si en algún momento no se están dando esos cumplimientos en forma adecuada, es porque algo falla. La información que recibe el directorio o el gerente de riesgos no está informando correctamente, o los otros mecanismos y medios de información tampoco están llegando al directorio y el directorio está en el Olimpo desentendido de la base de la organización. Entonces, esos son conceptos que uno tiene que tener muy claros a la hora de hablar de gestión de riesgos. Para eso,
la ISO 31000 nos plantea 11 principios de gestión de riesgos. Estos 11 principios que están puestos acá. La gestión de riesgos crea valor en la organización. Lógico, una organización en la que se ejecutan proyectos, planes en el marco de la gestión de riesgos, va a ir bien. Y además la gente que sabe afuera, clientes, organizaciones, financiadores, quien sea, que una empresa aplica gestión de riesgos, tiene más confianza en las operaciones que se realizan. Por supuesto, la gestión de riesgos tiene que estar integrada a todos los procesos. O sea, no es que el gerente de riesgos o el área de gestión de riesgos trabaja como Ceras Lorito, que trabaja solito. No, tiene que estar integrada a todos los procesos de la organización y por tanto forma parte de la toma de decisiones. Los altos ejecutivos, el directorio va a tomar decisiones en base a la información que tiene respecto de la gestión de riesgo. Otro aspecto importante dentro de estos principios es que la gestión de riesgos tiene que ser muy franca, muy abierta. Tiene que tratar los riesgos en forma explícita, no, sin disimulo, sin tratar de mediatizar efectos o de disminuir, sin timidez. Tiene que ser explícito el tratamiento de los riesgos, la incertidumbre que generan los riesgos. Debe ser sistemática, estructurada y adecuada. Lógico, no es algo que se improvisa. La gestión de riesgo no es algo que se le deja como encargo al subalterno. A ver, vamos a hacer aquí gestión de riesgos y tú te responsabilizas. No es así. Es algo que se hace de una forma lógica, como dice aquí, sistemática, estructurada. Debe estar basada en la mejor información disponible. Por ejemplo, ustedes han hecho una relación al responder los foros a la pregunta de qué riesgos enfrentan las empresas en Bolivia. Y cada uno ha puesto una escala, un orden, según su criterio. Y lo ha hecho así porque probablemente tiene información acerca de cuál riesgo es más importante que otro. Pero sí le ha permitido hacer una selección racional en orden de importancia. Bueno, lo mismo se hace dentro de la empresa. Hay que contar con buena información. Hay que saber en qué ámbito nos estamos desarrollando, monitorear la competencia, etcétera, etcétera. Debe adaptarse a la medida en cada caso. O sea, obviamente, dijimos, para el seguro, ustedes dicen siempre, la póliza es un traje a medida, evidentemente, porque dentro de los riesgos que el cliente plantea, la compañía le hace un traje a medida para cubrir esos riesgos. Lo mismo tiene que pasar aquí, solo que ya no estamos hablando solo de los riesgos físicos, sino de todos los demás riesgos. En cada caso, a la medida de la amenaza, tiene que adaptarse. Debe considerar los factores humanos y culturales, porque la gestión de riesgos, y ahí viene de nuevo la administración por objetivos, la gestión de riesgos trabaja con seres humanos y los seres humanos tienen sus propios objetivos personales, sus propias líneas de vida, sus propios guiones de comportamiento. Eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta, salvo que roboticemos a los trabajadores o los reemplacemos por robots. Pero después estamos trabajando con seres humanos y cada uno tiene un mundo de problemáticas y de formas de conducta. Entonces, hay que considerar eso. Por supuesto que no nos podemos condicionar, ¿no?, a los aspectos culturales, aunque pueden pesar mucho, y aquí en Bolivia sobre todo. ¿Quién no ha hecho una challa de edificio
y quién sabe, con algún cadáver metido por ahí abajo, porque es la costumbre, no lo sé. Pero muchas veces un aspecto cultural puede ser muy fuerte. No lleguemos a esos extremos, pero la gente tiene sus costumbres, su forma de ser, etcétera, y son aspectos que también hay que tomarlos en cuenta. ¿Cómo podemos tomarlos en cuenta cuando queremos definir nuestro mercado? Cuando queremos colocar un producto, tenemos que saber si ese producto tiene o no demanda en ese ámbito, y culturalmente esa demanda puede depender de esas costumbres, etcétera, etcétera. Bien, debe ser transparente, eficaz e inclusiva. O sea, la gestión de riesgos se maneja, de nuevo, la administración por objetivos, en forma compartida, participativa, inclusiva y sobre todo transparente. O sea, aquí no es que la gestión de riesgos se haga con reserva. Al contrario, todo el mundo tiene que conocer qué queremos conseguir con la gestión de riesgos para que se pueda lograr. Tiene que ser dinámica, reiterativa y sensible al cambio. Dinámica en el sentido de que todos los días estamos manejando la gestión de riesgo. Reiterativa, o sea, es lo que hacen los políticos, por ejemplo, ¿no? O los mentirosos. Mienten todos los días y de alguna manera nos convencen. Bueno, esa reiteración respecto de los riesgos, la gestión de riesgos, el manejo, esa forma cotidiana de plantearnos los propósitos, es algo que se debe hacer para que la gente no olvide nunca qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca. Pero no son normas fijas y tienen que ser, como pone aquí, sensibles al cambio. Entonces, la gestión de riesgos resuelve un riesgo o varios riesgos de un modo, pero los riesgos también son dinámicos, cambia todo y tenemos que adaptarnos a esas modificaciones. Finalmente, un principio que señala la norma ISO es que la gestión de riesgos debe orientarse a la mejora continua de la organización. O tiene que ser así. Si no, ¿qué sentido tendría hacer gestión de riesgo? Bueno, los que tengan la norma y los que puedan ver, está en la cláusula 3 de la norma ISO 31000. Aquí vamos a ver el marco de trabajo para la gestión de riesgo. Dijimos que la alta dirección tiene que estar comprometida en la gestión de riesgo. Eso implica que se diseña un modelo de gestión de riesgo. Ese modelo es llevado a una implementación, a una puesta en práctica del modelo, de los objetivos, un solo o varios objetivos, un solo riesgo o varios riesgos, como quiera que sea el plan de trabajo de la gestión de riesgos, se pone en práctica. Y por supuesto, con todo lo que hemos definido acá de lo que implica los principios de la gestión de riesgos, se hace seguimiento y revisión del modelo que hemos implementado. Sobre eso, con esa dinámica y con la sensibilidad al cambio que se necesita, se hace el mejoramiento continuo del modelo y entonces llegamos a este circuito de estar trabajando siempre dentro de la gestión de riesgos. Entremos ahora al capítulo 4, donde vamos a hablar de la identificación y evaluación de riesgos en entidades financieras y de seguros. ¿Por qué nos interesa esto? Porque esta es una muestra palpable, cercana, real, objetiva, en el país de lo que significa la gestión de riesgos, sobre todo
como ya hemos visto en el área financiera. Lo que estamos diciendo acá es que además de los riesgos ordinarios, ¿cuáles son los riesgos ordinarios? Bueno, los que ya conocemos, los que aseguramos, digamos, ¿no? Los riesgos del activo fijo, los riesgos tradicionales. Además de esos riesgos, las entidades de intermediación financiera enfrentan riesgos específicos de su actividad. ¿Son asegurables? Bueno, lo dejo a pensar, pero ya de por sí vamos a ver que algunos podrían ser difíciles de asegurar. Pero aquí quiero hacer un comentario. El Código de Comercio dice que se puede asegurar cualquier riesgo, mientras no vaya contra la ley o el orden público. Y, por ejemplo, ahorita la Argentina está pedaleando su deuda externa, ya ha tenido 2 defaults en la historia, el último de los cuales el año 2000 ha sido la debacle más grande, quebró el país. Y hubo la recompra. Cristina Kirchner ha estado viajando, yendo por aquí y por allá. El gobierno de la época prometió que un bono que valía 100, si quieres, te lo recupero a 30, porque no te voy a pagar. Lo más que puedo pagarte por ese bono de 100 son 30. ¿Lo tomas o lo dejas? Y entonces muchos de los tenedores de bonos soberanos del Estado argentino han tenido que aceptar 30 en lugar de 100. Ahí vino todo el problema del juicio en Nueva York con el juez Griesa, que un grupo financiero que había comprado bonos argentinos demandaba al Estado argentino y por poco no se hace pagar el 100%. La Argentina ha tenido que negociar ese fallo judicial de Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Porque los tenedores de bonos están en el exterior y muchos de ellos eran estadounidenses. Entonces, han tenido que llegar a un acuerdo y no les han pagado el 30, les han pagado más, pero tampoco les han pagado el 100. Y ahí se ha planteado un problema de injusticia, porque los que aceptaron cobrar 30 después estaban mirando atónitos como otros con un juicio cobraban 40 o 50. Bien, eso como comentario. ¿Por qué? Porque hay compañías de seguro que cubren ese riesgo. El impago de bonos, por ejemplo. Eso no pasa en Bolivia, pero eso está pasando en Estados Unidos y en otros mercados financieros muy grandes. Todo se puede asegurar. Así que en el ámbito financiero también. En todo caso, queda la pregunta, ¿son asegurables? Veamos. Los actos criminales, por supuesto que sí. Eso está en las pólizas banqueras. La infidelidad de empleados, o por ejemplo las instalaciones, dinero, valores en tránsito, falsificación, depósitos de seguridad, etcétera, sí. Los riesgos de crédito, o sea, las pérdidas por incumplimiento del prestatario. Los bancos, ¿qué es lo que hacen? Reciben depósitos del público y lo prestan a otras personas. Esa es su cartera de crédito. Y en Bolivia, la cartera de crédito bancaria es muy solvente, muy buena. La mora es realmente baja en comparación con otros mercados. Claro, con el COVID las cosas están poniéndose de otro color, pero esperemos a ver qué pasa. En todo caso, en los últimos años, la mora bancaria es muy baja. ¿Eso se puede asegurar o no? Véanlo. El riesgo de mercado, por supuesto, que son las pérdidas derivadas de movimientos adversos en los factores de mercado, como la tasa de interés, el tipo de cambio y otros precios de instrumentos. Los banqueros se han estado quejando de que el gobierno les ha impuesto, el anterior, a través de la 393 y reglamentos, tasas de interés
máximas para determinado tipo de créditos de vivienda, de fomento a las pymes, etc. Bien. El riesgo operativo como resultado de inadecuados procesos. O sea, cuando al interior de la entidad financiera los procedimientos para otorgar créditos, para registrar operaciones, para lo que sea, no son claros, no están bien delineados, no se ejecutan adecuadamente, no se terminan de cerrar, etc. Y entonces hay ese riesgo operativo. Riesgo de liquidez. Este riesgo se puede producir cuando una entidad bancaria se ve obligada a la venta forzosa de activos. ¿Qué significa esto? Venta forzosa de papeles, de bonos, de títulos, valor que tiene en negociación. Y los vende a descuentos inusuales porque necesita plata y entonces en lugar de venderlos en un mercado en condiciones normales, rebaja el rendimiento de esos papeles para poder negociarlos y para poder disponer de los recursos necesarios y cumplir con sus obligaciones. Bien, entonces, esa es una de las formas de iliquidez que define la ley. Yo estoy refiriéndome a los riesgos que define la ley 393 para el sistema financiero de Bolivia. Por supuesto que la iliquidez podría tener otros orígenes también. Bueno, el riesgo estratégico, que se refiere a pérdidas como consecuencia de la incursión de la entidad de intermediación financiero en negocios o actividades que no son de su competencia, cuando no dispone de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos. Entonces, acá, bueno, pueden haber varias alternativas en los que comprobamos un riesgo estratégico. Cuando la banca, dentro del ámbito de sus operaciones, incursiona en una operación que no ha medido bien en sus efectos y entonces falla. O, por ejemplo, quiere abrir sucursales en otras plazas, en otras ciudades, y no ha medido bien el presupuesto, no cuenta con el personal, no ha hecho una tarea logística para poder surtir el trabajo de esas regionales y entonces puede tropezarse con un riesgo estratégico. Bueno, son cosas que se pueden superar, ya sabemos que todo esto es dinámico, pero por muy poco que sea el efecto, hay un efecto. El riesgo reputacional, que hay que cuidar mucho, ¿no? Es la afectación del prestigio de una entidad financiera por cualquier evento externo o fallas internas que se hacen públicas. La banca cuida mucho su imagen y no sabemos, pueden suceder quizás ahí adentro muchas cosas que no llegan a salir, pero hay realmente problemas internos bastante severos, conozco varios, que podrían generarle un riesgo reputacional. Y por supuesto, elementos externos también podrían generarle eso, ¿no? Y el riesgo legal, que es otro que está presente siempre en la definición que hace la ASFI a través de la 9393 en los riesgos que estamos analizando para el sistema. Pérdidas como consecuencia de fallas en contratos y transacciones derivadas de error, dolo, negligencia o imprudencia en la concertación. Esto le puede pasar a cualquiera, no solamente a las entidades financieras. Al hacer un contrato, cualquier tipo de contrato, siempre hay que cuidar que jurídicamente tenga todas las cualidades, porque si no, ese contrato va a rebotar en contra nuestra. Bien, si no hay preguntas, continuamos con la evaluación del riesgo en entidades de seguro. ¿Qué dice la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI,
respecto de la calificación de riesgo, porque fíjense, en el ámbito de las entidades de intermediación ya hemos analizado los riesgos. Esos son los riesgos. En el ámbito de los seguros, ¿cuáles son los riesgos? Principalmente la insolvencia. Es el riesgo principal del seguro, la insolvencia. Y por eso el margen de solvencia, las inversiones, todo está ligado a que la aseguradora tenga capacidad de pago del siniestro, de los riesgos que está asumiendo. Entonces, en la sección 12 del reglamento de calificadoras de riesgo, cuando habla de las categorías y niveles para calificación de riesgo en compañías de seguros y reaseguros, en el artículo 1 dice calificación de compañías de seguros y reaseguros. La calificación de riesgo de compañías de seguros y reaseguros refleja la seguridad financiera de la compañía para cumplir con las obligaciones contraídas en sus pólizas. O sea, ¿cuál es la obligación que contrae una compañía con sus pólizas? Pagar siniestros. Eso es. Y contratos de acuerdo con sus respectivos términos. Esta opinión no se basa en una póliza de seguro o un contrato en particular, ni se refiere a lo adecuado que sea una póliza de seguros o un contrato para un propósito específico. O sea, se refiere a lo global, a la empresa en su totalidad. No se hace evaluación de riesgos para una u otra póliza, para uno u otro contrato, sino para el conjunto. ¿Cómo es la metodología de calificación? Bueno, las calificadoras, Moody's, por ejemplo, ¿qué mide? Mide la participación de mercado. Fíjense cómo aquí entran los conceptos de gestión de riesgos. Participación de mercado, marca, la imagen y reputación. ¿Qué canales de distribución utiliza la aseguradora? El perfil de riesgos, de productos y diversificación. O sea, el abanico de oferta de coberturas que tiene la empresa. Aquí había empresas muy chiquitas que trabajaban solo en fianzas, por ejemplo, ¿no? Y algunas querían especializarse solo en automotor. No está mal, pero cuando una empresa crece y es grande, puede tener más oferta. El riesgo de las inversiones. Es todo un mundo. Las inversiones están reguladas, reglamentadas. Si la compañía tiene adecuación de capital o solvencia, ese es el punto fundamental. ¿Qué rentabilidad tiene el capital? Si la reserva de siniestros es adecuada, si tiene flexibilidad financiera, que depende del país en que se desempeña la compañía, etc. Se refiere a la habilidad de captar capitales y en determinada escala, tamaño y sofisticación, etc. Bueno, es todo lo que tiene Moody's en su plan de trabajo cuando hace una evaluación de empresas. ¿Cómo aplica Pacific Credit la evaluación? Hace un análisis macroeconómico y de la industria, o sea, plantea primero, o sea, pone una base para entender cómo está funcionando económicamente el país y cómo está funcionando la industria del seguro en ese contexto. Y entonces hará uso de variables macroeconómicas y demográficas, los efectos de cambios en las tasas de interés, la liquidación de inversiones, la evolución de la competencia y los aspectos reglamentarios de la industria. Entonces, ahí entra el análisis macroeconómico. Luego, su análisis se centra en la propiedad, o sea, quiénes son los propietarios o accionistas de esa compañía. ¿Qué nuevos negocios hay? Acá pocas son las compañías que son realmente sociedades anónimas. Hay compañías en donde 90 y tantos del capital es de una persona. En fin,
es legal, es legítimo, pero supongo que el análisis que hace Pacific Credit Rating precisamente va a determinar quiénes son los accionistas. No soy yo el que lo dice, es el esquema de trabajo de Pacific Credit. Bueno, nuevos negocios, se han hecho nuevos negocios recientemente, en el pasado, etcétera. ¿Qué política de distribución de dividendos tiene? ¿Qué principios y prácticas de gobierno corporativo maneja? Un tercer elemento se refiere a la administración, donde se evalúa quiénes son los gerentes, los altos ejecutivos, el directorio, cómo es la estructura organizacional, cómo es la administración. Otro punto que evalúa Pacific Credit es la posición de competencia en la industria, en el conjunto de las compañías de seguro, qué lugar tiene, etcétera. Qué política de inversiones, otro punto, y la calidad del portafolio que está manejando la aseguradora. Por supuesto, fíjense, gestión de riesgos. Y acá hace un estudio de los sistemas de administración de riesgos y evaluación de riesgos de la aseguradora. Pero claro, esto ya se refiere más al manejo de riesgos de la clientela, como lo hemos dicho hace un rato en otro acápite. La política de reaseguro y con qué reaseguradores trabaja. Eso es algo que se evalúa. La interpretación de los estados financieros, indicadores financieros para evaluar la gestión financiera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el enfoque de Pacific Credit, y a esa Fitch hace un análisis tocando factores cualitativos, limitaciones soberanas y del país, parecido al análisis anterior, el perfil de la industria, el perfil de los negocios, la propiedad, tal como lo vimos antes, el gobierno corporativo y la administración. Es bastante parecido a lo de Pacific. En cuanto a los factores cuantitativos, habla de la capitalización y apalancamiento, la capacidad de servicio de deuda y flexibilidad financiera, el desempeño financiero. Hay algunos elementos de este análisis de Pacific o de AESA que, por supuesto, se aplican a todas las aseguradoras del mundo. O sea, estos esquemas de trabajo son para todos los aseguradores, no solo para Bolivia. Y por eso es que acá, cuando se habla de capacidad del servicio de deuda y flexibilidad financiera, uno se pone a pensar, aquí en Bolivia las compañías no suelen tener esta problemática. Bien, desempeño financiero, ganancias, riesgo de inversiones y activos, administración de activos y pasivos y de liquidez, suficiencia de reservas, reaseguros, lo mismo que arriba, etc. Entonces, vean ustedes cómo lo que estamos diciendo de gestión de riesgos tiene una adecuación, una adaptación en la evaluación que se hace en las compañías de seguro por sus peculiaridades. Bien, vamos a terminar la clase de hoy refiriéndonos a algo que puede ser de interés para ustedes. Asociaciones internacionales de risk management. Los gerentes de riesgo, estamos hablando de gerentes de riesgos, de todos los riesgos, en el marco de la norma ISO 31000. Pero esto que les estoy mostrando está con una tendencia hacia el seguro, porque para muchos especialistas la gerencia de riesgos está ligada, es algo inmanente al seguro. Cuando se habla de gerencia de riesgos, para ellos la norma ISO está un poco más lejana. Enmarcan la gerencia de riesgos en los riesgos físicos, en los riesgos asegurables. Como quiera que sea, está, por ejemplo,
esta IFRIMA, que es la International Federation of Risk and Insurance Management, una asociación con sede en Estados Unidos, fundada en 1930. Es líder en la aplicación de la administración de riesgos. Representa una veintena de organizaciones de más de 30 países. Es un foro de interacción y comunicación entre sus miembros. O sea, como toda asociación, propicia el mejoramiento, el análisis. Hay gente muy interesante, muy inteligente en estos grupos. RIMS, la Risk and Insurance Management Society, fundada en 1950 en Manhattan, también en Estados Unidos. Representa más de 3.500 entidades, quizás más a estas alturas, y presta asistencia a más de 10.000 profesionales en el mundo. Tiene capítulos en Estados Unidos, Canadá, México, Japón, y tiene una herramienta online que ustedes incluso la pueden consultar, la ERM, Enterprise Risk Management. Es algo que está sujeto, tiene derechos de autor, o sea, le pertenece, le corresponde, es una técnica desarrollada por ellos y que se aplica en todas partes del mundo. Se ha elaborado en 2006 y se reconoce como la herramienta mejor desarrollada para el manejo de riesgos empresariales, que es la ERM. Brinda certificaciones profesionales y de membresía. PARIMA, que es la Pan Asia Risk and Insurance Management, que es una asociación profesional sin fines de lucro, dedicada a desarrollar el risk management como una profesión. Ya dijimos que el gerente, el administrador de riesgos es un profesional. Y proveer una plataforma de contacto entre administradores de riesgo. Hay oportunidades de diálogo con la comunidad de administradores de riesgo en todo el mundo, organización de eventos, talleres, etc. Está la FERMA en Europa, la Federación of European Risk Management, aquí está en inglés, pero hay un nombre en francés también, que proporciona medios para coordinar la gestión de riesgos y optimizar el impacto de las asociaciones nacionales de gestión de riesgos en el sector público-privado a nivel europeo desde 1974. También cabe mencionar, y esto ya está más cerca, a Alaris. Perdón, pasó algo aquí. Eco. Ya. Alaris, la Asociación Latinoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros. La sede está en Buenos Aires. Es una fundación dedicada a apoyar el crecimiento de la administración de riesgos en los diferentes países del mundo. Acercamiento entre diferentes asociaciones de administración de riesgos de Latinoamérica. Otorga un aval profesional en el campo de la administración de riesgos en forma de certificación, la Alaris International Risk Manager. O sea, cuando uno hace cursos en la Alaris, se puede titular, se puede certificar como que ha vencido, que ha realizado esos cursos, y son pasos para llegar a la gerencia de riesgos. Este certificado permite llenar el prerequisito de Risk Management Foundation para obtener la RIMS Fellow Designation, o sea, para ser miembro de RIMS que hemos visto en la anterior lámina en Estados Unidos. Esta certificación también está dirigida a profesionales que trabajan en administración de riesgos, en seguros, tesorería, finanzas, control interno, auditoría interna, recursos humanos, legal, calidad, cumplimiento, compliance, operaciones, ingeniería, logística,
proyectos, consultoría, intermediación financiera. O sea, todo el mundo puede hacer una especialización en gerencia de riesgos en Alaris. Hay que cumplir unas horas académicas de actualización y entre las materias, por ejemplo, está la administración de reclamos, el índice de costo de riesgo, la administración de riesgos como un proceso gerencial, la administración de riesgos como función organizacional, la auditoría de programas de administración de riesgos, introducción al financiamiento alternativo, introducción a la administración integral de riesgos, caso práctico, etc. Si alguno de ustedes tiene interés, iniciativa propia para esto, entre a la web de Alaris, consígase los cursos, pueden lograr quizás una certificación que no les caería mal. Muy bien, éxito sería todo, como solemos decir. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Nada que decir. Todo está en orden, todo bien entendido, creo. Muy bien. Entonces, de todas maneras, si al releer esto tienen consultas, las pueden hacer por la plataforma o a mi correo. Está bien. Les deseo un buen fin de semana, que la pasen bonito, respondan el foro o los foros y ya la semana próxima nos veremos el lunes. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Gracias.